a grabar la clase. A partir de este momento empezamos a trabajar el tema llamado funciones. Entonces, para ello es importante que se ubiquen, por favor, en la página 188 del libro, que explica claramente el tema de funciones. Obviamente ayer trabajamos con dependencia entre magnitudes y eso está relacionado con la clase de hoy. En primer lugar, nosotros tenemos acá un ejercicio de activa tu mente. Dice, un niño deja caer su pelota desde un cuarto piso. ¿Qué ocurre con la velocidad de la pelota a medida que cae? Sin duda, es un ejercicio que se relaciona con un tema de física y hay unas magnitudes allí que se están midiendo. Primero que nada, identificar esas magnitudes. Cuando el niño deja caer la pelota desde el cuarto piso, actúa una magnitud que se llama gravedad, ¿ok? Porque obviamente hace que el objeto caiga hacia el centro de la Tierra. Entonces, hay varias magnitudes allí y en el libro le mencionan velocidad, pero también, por supuesto, hay un tiempo específico, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con la velocidad? Pues la velocidad aumenta en la medida que esa pelota va cayendo. Hay un ejercicio de ciencias en donde se explica o dice, la profesora de ciencias explicó a sus estudiantes que la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 29,5 kilómetros cada segundo. ¿Cuáles son las magnitudes que definen la velocidad? ¿Cuáles son las magnitudes? Pues obviamente la distancia y por supuesto el tiempo que se expresa en segundos. Las magnitudes pueden ser diferentes magnitudes, que en muchos casos son magnitudes físicas. Entonces, justo en la tabla están mostrando cuando hablan de tiempo, hacen referencia a los segundos que se están mencionando. El espacio recorrido es la distancia, simplemente la distancia. El espacio recorrido es distancia. Observa la tabla que relaciona las dos magnitudes y acá les presentan, de acuerdo con lo que vimos ayer, hay tres formas de mostrar dependencia entre magnitudes, a través de fórmulas, a través de tablas y a través de gráficas. Esta es una forma que están presentando. Le están diciendo que el tiempo tiene ciertos valores que abarcan desde 0 hasta 5 y que el espacio tiene otros valores que se expresan en kilómetros, porque es la misma distancia, entre 0 y 147,5. Si ustedes se fijan, a cada valor de la primera magnitud, que es el tiempo, le corresponde un valor de la distancia o del espacio recorrido. 0 vale 0, cuando el tiempo es un segundo, se han recorrido 29,5, cuando vale 2,50, cuando vale 3. Es decir, a cada elemento del tiempo de esa magnitud le corresponde un elemento. ¿Qué nos quiere mostrar de esto? Que si nosotros colocamos en una expresión gráfica eso que me están diciendo, yo voy a obtener en un plano cartesiano, justo en el eje de las X, se representa el tiempo y el espacio recorrido, que no es otra cosa sino la distancia, se ubica en el eje de las Y. Entonces, recuerden que ayer vimos algo y algo que ustedes tienen que tener en cuenta. El eje X es el eje horizontal, el eje Y es el eje vertical. Acá estoy colocando una forma de representarlo, pero cada uno de estos valores, 0, 0, obviamente empiezan acá, forman un par ordenado. Entonces, la primera o ese par ordenado que se van a formar y que están definidos o separados por una coma, la primera componente le corresponde a X y la segunda componente le corresponde a Y. Entonces, si yo quisiera escribir esto como un par ordenado para hacer mi gráfica, empezaría a escribir 0 en X, 0 en Y. Ese sería el primer par ordenado, que iría en la gráfica más o menos por acá. Si yo quisiera, obviamente tendría que colocarle acá un segundo, yo creo que eso está más abajo, un segundo en el tiempo es hasta acá, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos, porque estamos hablando del tiempo, desde 1 hasta 5. Y si yo quisiera hablar del espacio recorrido, pues por acá colocaré 29,50, en el siguiente espacio colocaré 59 y así sucesivamente, de modo que yo pueda ir uniendo cada valor. Si yo quiero saber cuál es el otro par ordenado de esa función, voy a tener entonces que para X o para el tiempo es 1 y para Y es 29,5.
Para que no me queden las dos comas seguidas, yo voy a colocar 29.5 para diferenciar la coma del par ordenado. Sé entonces que este valor lo voy a ubicar en X, como les estaba diciendo, y este valor en un par ordenado siempre va para Y. Entonces, si un segundo está acá, a ver, si un segundo está acá, ya que está ingresando un estudiante, un segundo está acá y me dice que llega hasta 29,5, pues 1 con esta distancia y ahí va a haber un punto. ¿Ok? Si me dice que 2 segundos va con 59, pues primero tengo que ubicar por acá 59, por acá 88,5 y por allá arriba me faltó más espacio. Pero este valor, que son 2 segundos, iría con 59, que es el valor que está acá. Colocándole acá, por supuesto, el 59. ¿Qué les quiero mostrar o qué quiero complementar con lo que estaba explicando ayer? Obviamente cada una de las variables tiene una unidad de medida. En este caso, en la tabla le están diciendo que la distancia se mide en kilómetros y le están diciendo que el tiempo se está midiendo en segundos. Todas las magnitudes físicas se pueden medir y tienen unidades de medida. A partir de esta explicación se muestra, o a partir de una tabla o a partir de una gráfica, que son dos formas, me faltaría la tercera forma, que es una fórmula. La tercera forma, que es una fórmula, ojo con lo que dije. Entonces, podemos definir lo que es una función, que es el tema de hoy. Una función, fíjense, es una relación entre dos magnitudes. Ahí está claro. Es una relación que se da entre dos magnitudes, en la que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Un único valor. A este 0 le corresponde solo 0, a 1 le corresponde 29,5, a 2, 59, a 3, 88,5 y así sucesivamente. Un solo valor. Esa es la característica principal de la función. Muy bien, y importante lo que dice a continuación. La primera magnitud se llama variable independiente y se denota con X. ¿Quién va a ser siempre la variable independiente? La variable X. ¿Ok? La segunda magnitud se denota con Y se llama variable dependiente. Se denota con Y. ¿Por qué acá dice que se obtiene a partir de X? Claramente en las fórmulas que vimos ayer, si nosotros tenemos escrito esto de esta manera, si nosotros tenemos escrito Y es igual, por ejemplo, a X más 2, ¿sí? Y yo les decía a ustedes, háganlo para los primeros 4 valores. Es decir, en donde está la X, lo van a hacer primero para X igual a 1, luego para X igual a 2, para X igual a 3, para X igual a 4. X es independiente. ¿Quién depende del valor que se le asigne a X? Y. Porque si X vale 1, 1 más 2, ¿cuánto vale Y? 3. 3. Pero si X cambia, ella es independiente y puede cambiar, es libre, ya no vale 1, vale 2. 2 más 2, ¿cuánto vale Y? 4. 4. Pero si X cambia, porque ella es independiente y quiere ser 3, 3 más 2, ¿cuánto vale Y? 5. 5. Entonces, está claro, chicos, que X siempre va a ser la variable independiente y que Y siempre va a ser la variable que depende del valor que se le asigne a X. Entonces, en una función, que es lo que estamos viendo hoy, X siempre va a ser la variable independiente y Y va a ser la variable dependiente. ¿Está claro todo hasta allí? Sí, señora. Bueno, excelente. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor, hacerla. Ahora bien, estos elementos que acabo de mencionar son los elementos teóricos. Muy importante lo que acabo de decir. ¿Qué ocurre? En el libro está explicado más adelante. Yo voy a aprovechar y se los voy a explicar de una vez. Nosotros estamos hablando de cuando estamos en presencia de una función, aparte de tener variable dependiente y variable independiente, todos los valores que yo le asigne a X, todos los valores que yo le asigne a X, van a recibir el nombre de dominio de la función. Todos los valores que sean asignados a X son los valores que son denominados. Función se representa como f de X.
pero f de x es exactamente igual a y. Entonces, cada vez que yo quiera escribir una función, yo la puedo escribir como f de x, pero esa f puede cambiar. Puede ser g de x, puede ser a de x, puede ser b de x, pero siempre la letra está en función de x. Porque si yo le coloco un valor a x y lo comienzo a variar, sin duda la función empieza a variar. De manera que, quiero que quede claro, todos los valores que se le asignan a x se van a llamar dominio. Dominio. Y están relacionados con la primera variable, que es la variable. En este caso estamos hablando del tiempo. Por su parte, todos los valores que nosotros le asignemos a y, que no le asignemos, sino que coja y, porque realmente si yo coloco un valor a la x acá, 2 más 2, ¿cuánto vale y? 4. No es que yo le asigne. Y vale, depende de lo que valga x. Entonces, el valor que coja y o todos los valores que coja y en una indistinta función se llama rango. ¿Ok? Repito, x son todos los valores del dominio, el dominio son todos los valores de x y el rango son todos los valores que coge y. Eso teóricamente es necesario saberlo. Ok, ahora bien, con base en lo que se acaba de explicar y del componente teórico, obviamente en el libro siguen explicando ciertos elementos, como lo que yo les estaba explicando, se suele expresar como y igual a f de x o al contrario, f de x igual a y. Recuerden que como es una igualdad, yo puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Qué hay que tener en cuenta? Obviamente que si nosotros vamos a representar funciones en el plano cartesiano, debemos conocer el plano cartesiano y recordarlo, que es la intersección de dos semirrectas, una ubicada horizontalmente a la cual se llama x y otra ubicada verticalmente a la cual se llama y. Entonces, si me están diciendo en este ejercicio, me están trazando un plano cartesiano, x en función de y me están trazando una gráfica que está en rojo, que es la que está coloreada en rojo. ¿Por qué dice que no es función? Porque fíjense claramente en lo que me están mostrando allí. Allí me están diciendo, o la definición, ¿qué dice la definición de una función? Repetimos o recordamos. Una función es una relación entre dos magnitudes a la que cada valor de la primera, que es la que se asocia con x, le corresponde un único valor de la segunda. Entonces, acá le están marcando, para esta primera magnitud llamada x, le están colocando un valor. Vamos a suponer que ese valor que está ahí no es x como lo están colocando, sino vamos a darle un valor. Vamos a decir que eso es, se supone que si cada partecita tiene cada cuadrito es 1 centímetro, acá estaría 1, por acá estaría 2 y por acá estaría 3. Entonces vamos a decir que x coge el valor de 3. Y en y, cada cuadrito vale 1 centímetro. Acá va a ser 1, acá va a ser 2 y acá va a ser 3, en ese ejemplo que se está dando. Entonces, vemos claramente cómo este valor que es llamado x se une con este primer punto que está acá, véanlo, y se me forma el par ordenado 3, 1. A 3, que es un valor de x, le corresponde un valor de y, que es 1. Pero vemos que más arriba ese 3 se une con otro valor de y. ¿Con cuál valor de y se une? Con 3. Con 3. Entonces, esto no es función, porque a este valor que está acá, que es 3, el que está acá que es 3, le está correspondiendo este 1 y le está correspondiendo este 3. Entonces, como le corresponden dos valores y la definición dice que es un único valor, por esa razón se dice que esto no es una función. Lo que está escrito acá se llama en matemáticas criterio de la recta vertical. ¿Qué dice el criterio de la recta vertical? Y es una forma gráfica de ver como una función. El criterio de la recta vertical dice, si usted a una función le traza cualquier recta vertical y corta a esa función en más de un punto, no es función. ¿En cuántos puntos está cortando esta recta azul que está verticalmente? ¿En cuántos puntos? Acá, corta en un punto
y corta en otro punto. Por tanto, eso no es función. Si usted traza otra función, otra recta vertical más acá, ¿ok? De igual manera, le corta en 2 puntos. Entonces, por esa razón, no es función esquemáticamente. Y esto hay que tenerlo claro. Mientras que en el caso de abajo, fíjense, si aplicamos el criterio de la recta vertical y nosotros podemos trazar muchísimas rectas, voy a trazar una sola, la que está acá definida. Esa recta vertical la trazo y cortó un solo punto. Si yo la trazo por acá, de igual manera va a cortar un solo punto. Si la trazo por acá, de igual manera va a trazar un solo punto. Son rectas verticales, ojo, no rectas horizontales. Entonces, vemos claramente cómo se diferencia desde el punto de vista gráfico una función de otra que no es función, sino que es una relación. Entonces, acá en la parte de abajo estaba lo que les estaba mencionando, el dominio y el rango de una función. ¿Qué es el dominio? El dominio denotado como df es el conjunto de los valores que pueden darse a la variable independiente. ¿A cuál es la variable independiente o de quién yo les mencionaba? De x. El dominio va asociado con todos los valores de x, mientras que el rango o recorrido, denotado como RDF, es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente y, que toma, porque a la variable y no le toca de otra, sino que tomar el valor dependiendo del valor de x. Muy bien. Entonces, acá hay ciertos ejemplos en donde se muestran diferentes funciones de forma gráfica y hay una forma importante de ver que es a través de un diagrama sagital, que es la forma que está acá abajo. Primero vamos a ver el ejemplo que está arriba, que es el ejemplo 2. Dice, la siguiente gráfica representa la distancia que recorrió Juan desde el supermercado hasta su casa cada minuto. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la variable dependiente en ese ejemplo? ¿Cuáles son las dos magnitudes? Primera pregunta, ¿cuáles son las dos magnitudes que se evidencian en ese ejemplo? Tiempo y distancia. Muy bien, esas son las dos magnitudes, perfecto. De esas dos magnitudes, ¿cuál es la magnitud, cuál es la variable? Porque ya son variables, aparte de ser magnitudes, comienzan a variar. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Tiempo. ¿Tiempo? ¿Están de acuerdo con el Manuel? Espera. ¿Quién es la variable dependiente? ¿Quién es, entre X y Y, quién dijimos que era la variable independiente, chicos? X. X. ¿Y en X qué variable están representando para esta gráfica? Tiempo. Tiempo, acá está. Acá está, tiempo. En el eje de las X, que es la variable de independiente, se está representando el tiempo. Y en la variable de las Y, Anto, yo le estoy en clase, por favor. Y en la variable de las, en el eje de las Y, ok, en el eje de las Y, que es este eje que está acá, se está representando la distancia. Entonces, Manuel, hay que aclarar conceptualmente lo que estamos diciendo. ¿Quién es la variable independiente? A ver, repito. X. Tiempo. X es la variable independiente. O sea, Sí, es X, pero para este ejercicio es el tiempo. ¿Y quién es la variable dependiente? La distancia. La distancia. Muy bien, la distancia. Ojo con lo que estamos explicando porque estos son conceptos que estamos aplicando a un ejercicio. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué valores coge el dominio de esta función? ¿Cuáles son los valores que cogen? ¿Entre qué valores está el dominio? Se supone que cada valor está identificado, acá hay más de cuadrito y medio para uno. Entonces, cuadrito y medio, si lo vemos por distancias, este sería 2. Otro cuadrito y medio, este sería 3. Otro cuadrito y medio, este sería 4. Finalmente, otro cuadrito y medio, este sería, ¿qué? 5. ¿Por qué digo cuadrito y medio? Porque acá tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Es decir, si tengo 3 cuadritos cada centímetro, cuento 1, 2 y 3 para hacer el segundo. Entonces, acá tendría el 2, acá tendría el 3, acá tendría el 4
y acá tendría el 5. Entonces, por eso es que acá abajo dice, el dominio de la función son los números reales, comprendidos entre 0 y 5, es decir, escritos en forma de intervalo. 0,5 incluye con corchete el 0 e incluye el 5. ¿Por qué? Porque yo les comenté a ustedes que conceptualmente el dominio son todos los valores que coge X. Y esta función, que es la que está dibujada en rojo, ¿desde dónde abarca? Desde el 0, ¿hasta dónde? Hasta el 5. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Sí. Muy bien. Ahora vamos con, esto es el dominio, como les estaba explicando acá. Ahora vamos con el rango. Se supone que si tengo un cuadrito y dos cuadritos son 80, ¿ok? Acá este cuadrito, dos cuadritos más, serán 80 más. Es decir, que llega hasta ¿dónde? Que llega hasta 150. ¿qué valor coge acá arriba? ¿Qué valor es este? 150. 160. Hasta este valor coge en Y. Hasta este valor coge en Y. Hasta este valor. Entonces, por eso es que acá, en la parte de abajo, está diciendo, el rango son todos los números reales comprendidos entre 0 y 160. Son todos los valores comprendidos entre 0 y 160, porque oscila desde 0 hasta 160. ¿Está claro cómo se identifica el dominio y cómo se identifica el rango de una función, chicos? Sí, O sea señora. que los dominios de la función son los de la X, ¿no? O sea, de 0 a 160. No, porque la No, X pero- está acá, de 0 a 5 como les mostré. Sí, es que me confundí. espera. O sea, el dominio es X, ¿no? O sea que X es de 0 a 5, ¿verdad? Sí, el dominio va asociado con todos los valores de X, como lo está acá arriba escrito y como se los expliqué arriba. El dominio son todos los valores de X y van asociados a la variable independiente. El rango son todos los valores que toma o que coge Y, que es la variable dependiente. Ahora bien, si queremos ver en otra forma de representar la función es a través de un diagrama sagital. En este diagrama sagital, que es como se presenta en la entonces, tenemos entonces acá un diagrama sagital. En este diagrama sagital tengo un conjunto que se llama A y un conjunto que se llama B. Entonces, nosotros nos damos cuenta, ¿cuáles son los elementos de este conjunto A? Estos elementos del conjunto A son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Esos son todos los elementos del conjunto A. Como son todos los elementos del conjunto A, uy, ya va, sorry, control Z. Me deja. A ver. Esos elementos que acabé de mencionar son todos los elementos que corresponden al primer conjunto, y el primer conjunto, que es A, está asociado con X. El segundo conjunto, que es B, porque así lo llaman, está asociado con Y. Y me están diciendo que la función va de A en B, es decir, va en esta forma. Y como va en esta forma, todos los elementos que están acá, 2, 3, 5, 11, 7 y 13, son los elementos de ¿quién? Del dominio. ¿Por qué lo colocan con llaves? Porque son elementos, no son intervalos como en la parte superior. Es decir, solo incluye el 2, solo incluye el 3. Fíjese que el 4 no está. Yo no puedo escribirlo de 2 hasta 13 cerrado, porque el 4 no está. El 6 no está, el 9 no está, el 10 no está. Solamente estos valores son únicos. Por eso solamente está en el dominio el 2, el 3, el 5, los valores que están en ese conjunto de partida o en ese conjunto A. Mientras que, fíjense que al 2 le corresponde el 18, al 3 le corresponde el 1, al 5 le corresponde el 6, al 11 el 24, al 7 al 24. Ajá, pero ¿qué pasa acá? Fíjense, al 11 le corresponde el 24, uno solo. Al 7 le corresponde el 24. Entonces, podemos ver claramente, Matías está ingresando constantemente, tiene problemas con el internet. Podemos ver claramente cómo
nosotros estamos viendo que hay un elemento que tiene o que le corresponde a 2 del conjunto de partida o al dominio, pero este 12 que está acá no le corresponde a ninguno. Por esa razón es que se explica acá en la parte inferior, o como se dice, observa que no hay ningún tipo de problema. Yo puedo tener elementos que me sobren en el conjunto del rango o en el conjunto de llegada. Lo que no puede suceder es lo contrario. A ver, para hacerles o para mostrarles o para explicarles esto que acabo de mencionar. Fíjense la explicación que está acá abajo para poderla explicar con las gráficas que voy a hacer. Observa que 12 no es imagen de ningún elemento de A. No es ninguna imagen o no le corresponde a ningún elemento. Esto no significa que F no sea función. Además, el 24 tiene 2 preimágenes, que son 7 y 11, lo que tampoco contradice la definición. Porque, ¿qué dice la definición? Volvemos arriba. En la definición de función dice, es una relación entre dos magnitudes en la que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Entonces, ¿eso se cumple para esto que está acá? A ver, vamos a ver el diagrama sagital nuevamente. Ahí está el elemento 2, el elemento 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. ¿Cada elemento tiene algún elemento o alguna imagen en B? Sí. ¿Le corresponde uno solo? Sí. Entonces, una función puede ir de izquierda a derecha o puede ir de derecha a izquierda dependiendo de lo que le estén manifestando. Más allá de esto, yo quiero que ustedes observen y que tengan en cuenta esto que se le está diciendo acá. Los elementos, y que ya se dijo de forma reiterativa, los elementos del conjunto A son variables independientes y se llaman preimágenes, y los elementos del conjunto B son las variables dependientes llamadas imágenes. Es decir, las preimágenes van asociadas con X y las imágenes van asociadas con Y. Muy bien. Ustedes tienen que desarrollar unos ejercicios, hay otra forma de encontrar cómo se muestran las funciones. Y tiene que ver básicamente con los ejercicios o con un ejercicio muy simple. Ustedes tienen que desarrollar como tarea de funciones lo que está en la página 191, deben desarrollar la pregunta 1 y la pregunta 2. La pregunta 1 es teoría y la van a responder con base en la explicación que se dio. Pero en la segunda pregunta le están diciendo hallar el valor de la variable dependiente. Hallar el valor de la variable dependiente. ¿Quién es la variable dependiente? ¿Quién es? X. No, chicos. ¿Quién es la variable dependiente? Es la variable dependiente. Y es la variable dependiente. X es la variable independiente. Para la fórmula, Y es igual a X al cuadrado menos 3. Para los siguientes valores de la variable independiente, y le presentan por acá. A, X igual a 1. B, X igual a 2. C, X igual a 0,25. Uy, ya va. A, B, C. No, C es X igual a 1. C es X igual a menos 1. D es X igual a 2. ¿Ok? Menos 2. Yo les asigné a ustedes en la tarea para que ustedes desarrollen el B y el D, que son estos dos valores que están acá. Por ende, yo voy a resolver el A y el C, que son similares a ellos con otros valores. Si ustedes se fijan, las funciones se pueden representar de las tres formas que yo les hablaba ayer. Puede estar escrita en forma de fórmula, como está escrita acá. Puede estar escrita en forma de tabla de valores y puede estar escrita en forma de gráfica. Esto que está acá es una función, sí. ¿Que está escrita de qué forma? En forma de fórmula. Y es la variable dependiente, X es la variable independiente. Si yo quiero calcular lo que me están pidiendo, que es hallar el valor de Y, en donde está la X, vamos a reemplazar. Yo les acabo de comentar que donde está la X voy a reemplazarlo por 1 y por menos 1. Es decir, voy a hacer el A y voy a hacer el C. Entonces, ¿cómo se escribe? Se escribe Y va a ser igual a X. ¿Pero cuánto vale X para A? 1. Entonces colocamos 1 elevado al cuadrado, porque está elevado al cuadrado,
menos 3. Entonces, 1 al cuadrado es 1 menos 3. ¿Cuánto es 1 menos 3? Menos 2. Menos 2. Ese es el valor de la variable dependiente. Y es igual a menos 2. Entonces, ese es el valor de C. ¿Qué ocurre? Se me puede formar un par ordenado. ¿Cuánto vale X para esta función? ¿Cuánto vale X para este primer caso? ¿Cuánto vale? 1. 1. ¿Y cuánto vale Y? 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Vamos a hacer la letra C cuando es negativo. Ojo, cuando es negativo. Tenemos la misma función. Y es igual a X al cuadrado menos 3. Si yo tengo que Y es igual a X al cuadrado menos 3, pues vamos a reemplazar. Será Y va a ser igual. Pero como la X en C es negativa, colocamos dentro de un paréntesis menos 1, que es lo que vale C, lo elevamos al cuadrado y colocamos menos 3. Decimos entonces que menos 1 al cuadrado, todo número negativo elevado a exponente par da como resultado un número positivo. Eso es una regla matemática que ya la vimos, incluso cuando estábamos en el colegio. Menos 1 al cuadrado nos da ¿cuánto? 1. 1 menos Positivo. 3. ¿Ok? 1 positivo menos 3. ¿Y cuánto es 1 menos 3? Menos 2. Menos 2. Es decir, que se me forma el mismo par ordenado, pero con para Y, ¿no? Obviamente. Es decir, que cuando X vale menos 1, ¿cuánto vale Y? Menos 2. Menos 2. ¿Está claro esto que acabé de explicar o hay alguna pregunta? No, señora, está claro. Bueno, excelente, chicos. Voy a dejar la grabación hasta aquí.